Se llega a la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV con un tema candente. La Secretaría de la Defensa Nacional revela el mapa criminal en Chiapas, en donde estarían operando cárteles y hasta la Mara Salvatrucha. Allá en la frontera sur del país, en específico en Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional identificó la presencia del cártel de Sinaloa y células del cártel Jalisco Nueva Generación, además de bandas locales e integrantes de pandillas, entre ellas la Mara Salvatrucha. Déjenme saludar a Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea, para hablar de este y otros temas que de alguna manera podrían estar relacionados. ¿Cómo estás, Sósimo? Te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Qué gusto también saludarte y saludos también a la auditoría, a todo el equipo. Muchas gracias. Este tema llega a solo horas de que veíamos y escuchábamos al expresidente de México, Felipe Calderón, advertir, y lo digo con todo el sarcasmo del mundo, que el crimen organizado meterá la mano en el proceso electoral del 2024. No es novedad, porque ya en años anteriores, en sexenios anteriores, se ha hablado precisamente del poder y de la mano del crimen organizado, pero mañosamente Felipe Calderón lo dice para intentar hacer quedar mal a Morena, Verde y PT, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero algo que no se puede negar es esto que publica, que anuncia, que señala la propia Secretaría de la Defensa Nacional y que tú das parte en la revista Contralínea, Sósimo. Así es, Vicente, y es que tendríamos que señalar que esto que estamos viviendo, pues es resultado de estas políticas irresponsables y abiertamente criminales de gobiernos como el de Felipe Calderón. Al hacer esta declaración, pues prácticamente pareciera que es un mea culpa de Felipe Calderón si es que va a intervenir el crimen organizado en el próximo proceso electoral, pues va a ser a favor de intereses como los que él representa. En realidad, Felipe Calderón no tendría ninguna autoridad de carácter moral, ni mucho menos, para hablar de este asunto cuando fue durante su gobierno que se instaló un narcoestado en México. Y realmente, Vicente, pues esto no lo decimos solamente por decir, sino que hay que recordar que su propio secretario de Seguridad Pública, el número 2 de esta administración, fue encontrado culpable de narcotráfico y de delincuencia organizada en Estados Unidos. Y ahí, en ese juicio, se dio información tan importante como que Genaro García Luna, ya siendo secretario de Seguridad Pública, al mismo tiempo trabajaba para el cártel de Sinaloa y para el de los Beltrán Leiva, al menos, porque al parecer hicieron arreglos, negocios con varios cárteles a lo largo de todo el territorio nacional. Y entonces sí, hay situaciones muy, muy complicadas que se están viviendo actualmente en el país, pero que no son creadas realmente en este sexenio, sino que son todavía inercias que es muy, muy difícil erradicar y que pues sí dan cuenta de una situación muy complicada en varios lugares del país, dentro de ellos el estado de Chiapas, con características muy particulares y que tienen que ver, Vicente, pues con ser un estado fronterizo, con ser un estado donde hay, por supuesto, tráfico de personas, con rutas que vienen desde América Central y desde América del Sur, por ejemplo, también rutas del propio narcotráfico, de la cocaína, rutas que vienen de Bolivia, desde Venezuela, de Colombia, precisamente con rumbo hacia Estados Unidos, además de que también hay rutas que atraviesan Chiapas y vienen precisamente de otro tipo de mercancías ilícitas, pero también incluso de armas. Entonces se trata, por supuesto, Vicente, de una situación muy, muy complicada, muy compleja que se vive en ese estado y que, por supuesto, es resultado de décadas de políticas de abandono, de políticas criminales como la que se vivieron durante los sexenios anteriores y también pues del involucramiento de autoridades de los tres niveles entonces con el propio crimen organizado. Hay que atajar, analizar estos casos con sumo cuidado. Hablas de inercias que se vienen arrastrando y estoy de acuerdo contigo. En estados como Chiapas, que tiene su propia complejidad y que el próximo año tendrá elecciones para elegir un nuevo gobernador o gobernadora.
y no solamente Chiapas, está el caso de Guanajuato, y ya que estamos también analizando esto desde una perspectiva histórico, política, electoral, hay que decir que hay personajes que se han tirado de cabeza nuevamente ante los reflectores desde la trinchera política. Por ejemplo, Silvano Aureoles, que ayer se registraba como aspirante oficialmente en la oposición, buscando ser el candidato de ese grupo amplio opositor en el 2024, exgobernador perredista de Michoacán, que también tiene sus cosas, y el caso hoy de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas, que hace su registro vía familiares y a la distancia. Estos personajes han sido señalados desde hace años de haber tenido irregularidades o hasta alianzas, pues dicen algunas voces, con el crimen organizado. Son muchas cosas que hay que ir desmenuzando, insisto, con sumo cuidado, mi querido Sósimo Camacho. Así es, Vicente, porque es impresionante que personajes de este tipo, con estos antecedentes, pues encuentren incluso viable ir a registrar su candidatura o precandidatura a la presidencia de un país. Impresionante que este tipo de personajes tengan cobijo. ¿Dónde lo tienen? Pues lo tienen precisamente en esta alianza Va por México, en estos partidos del viejo sistema político mexicano que están todavía ahí, están medrando. Y la verdad, Vicente, aunque ya sabemos que ellos no son los elegidos para representar a este amasijo de intereses en el próximo proceso electoral, pues van ahí a hacerle el caldo gordo al juego, por un lado, y también van a sumar algún tipo de discurso en el que cuando les llegue la acción de la justicia, porque supuestamente hay investigaciones sobre ellos que están avanzando, van a gritar, es que somos perseguidos políticos porque nosotros tenemos actividad política, y van a mostrar incluso como evidencia pues que han querido ser presidentes de la República. Impresionante el nivel de cinismo, no tienen ninguna oportunidad. Y también, Vicente, pues señalar que no generan ningún tipo de respaldo social, que uno pudiera decir, bueno, a lo mejor están acusados de narcotráfico, están acusados de corrupción, pero sabes, hay un grupo importante de población que les cree, que lo sigue. Ni siquiera, no cuentan con nada, absolutamente con nada. Son estas botargas que también van a tratar de inflar un proceso en el que se eligerá a otra botarga. Pero, Vicente, pues señalar que en el caso de estos dos personajes impresentables, bueno, pues Silvano Aureoles, por supuesto que no nada más es un asunto de los probables ligas que tuvo con organizaciones delincuenciales, sino las propias evidencias de desvío de recursos públicos. Hay que recordar que él desvió recursos públicos, lo publicamos en Contralínea, mediante una triangulación que terminó en Latinus, y que es uno de los financiadores de este grupo. Hay que amafiado también, podríamos decirlo, con el propio Roberto Madrazo, y ahí están como dinero de los servicios de salud de Michoacán terminaron en esta fábrica de informaciones que no necesariamente son periodísticas, que está a cargo de Carlos Loret de Mola, por ejemplo. Y tenemos el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, en el que hubo una advertencia del propio gobierno estadounidense al mexicano, en el que se señalaba que estaba siendo este gobernador en funciones entonces investigado por probables ligas financieras con el cártel de Sinaloa. Son personajes realmente impresentables, pero vemos que encuentran cobijo. Yo no sé qué tanto bien le haga a esta alianza Va por México, pues quedar en evidencia en este proceso de el tipo de personajes que incluso supuestamente pueden participar en este proceso para elegir a quien los representará en las elecciones de 2024. Son personajes impresentables y sí, con sospecha sólida de haber estado vinculados a la delincuencia organizada mientras estaban en el gobierno de sus respectivos estados. Te he planteado así las cosas porque son estos personajes los que dicen, ahora Morena gobierna y tiene relación con cárteles. A ver,
las cosas no suceden de la noche a la mañana. En el caso de Tamaulipas ya gobierna Morena con Américo Villarreal, en donde gobernó precisamente el PAN de la mano de Francisco García Cabeza de Vaca. Un Tamaulipas, pues tristemente, híjole, ¿cómo decirlo? Señalado por sus exgobernadores y esas supuestas o presuntas ligas al crimen organizado. Y el caso de Michoacán, pues la misma cosa. Hoy gobierna Morena, a donde escupen los Silvano Aureoles que gobernaron después de que el PRI gobernara también ese estado. En el caso de Chiapas, pues hay que decirlo que hoy Rutilio Escandón gobierna por Morena, pero también se vienen arrastrando situaciones no de ayer, no de hace 1 o 2 años. Antes de Rutilio Escandón gobernó el que hoy quiere ser presidente de México, el Güero Velasco, el personaje tal vez más importante del Verde, y antes de él, pues muchos de estos que desde ahora la oposición buscan cambiar la jugada o la pichada, Sósimo. Así es, Vicente. Un caso también similar podríamos citar el de Veracruz. Hay que recordar, pues, atravesado el estado totalmente por cárteles como los Zetas en su momento, como el cártel del Golfo, y que pues tienen ahora estos gobiernos una situación muy complicada. Y esto, por supuesto, sin tampoco restar relevancia a la propia responsabilidad que ahora tienen los gobiernos en los estados. En el caso, por ejemplo, también de Chiapas, por supuesto, que sin restar ningún tipo de responsabilidad ya al propio ejercicio de gobierno de Rutilio Escandón, pues sí, señalar que es una situación muy complicada, muy compleja, y en el caso ya en específico de Chiapas, Vicente, pues se trata de que se han enquistado a través de varios años, los 2 cárteles principales de este país, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, hemos tenido acceso a varios informes que en distintos momentos fuimos presentando ahí en Contralínea, y uno de ellos señalaba que incluso el cártel Jalisco Nueva Generación ha podido establecer campamentos de entrenamiento caibil ahí en Chiapas, por ejemplo, para que nos demos una idea de la problemática que existe en esta entidad. Y también desde hace tiempo el cártel de Sinaloa pues tiene su asiento en la propia entidad, por un lado, y el caso de las maras salvatruchas, que estas maras, estas pandillas, pues se van alquilando dependiendo de quién les paga más. A veces están con el cártel Jalisco Nueva Generación, a veces están con el cártel de Sinaloa, y a veces incluso están operando por su propia cuenta. Entonces, tenemos un panorama, un cóctel, un caldo de cultivo muy peligroso. Y destacamos este caso, Vicente, porque se trata también de un estado donde tiene pues un factor indígena, por ejemplo, importante, una organización guerrillera también muy importante, que es el EZLN, y que a últimas semanas o ya meses, pues ha habido una serie de ataques de estos grupos que responden a los cárteles del narcotráfico en contra de comunidades zapatistas que a veces no sabemos qué es lo que están buscando, si están buscando alguna respuesta militar del EZLN, que hasta el momento no ha habido, y que solamente han señalado, han emitido comunicados y han estado denunciando esta situación, pero no sabemos incluso a qué juegan este tipo de criminales que están ligados a la gran delincuencia organizada, y que más allá de que también estén, como decíamos, atacando, incluso provocando a comunidades zapatistas, pues están también atentando contra otras organizaciones que no son tampoco zapatistas, incluso vinculadas muchas de ellas a Morena, y que también están atacando a estas propias organizaciones. Entonces, me parece que el panorama que nos ofrece la Sedena y que está revelando, que revela Contralínea sobre cómo ven, cómo observan el estado de Chiapas, pues nos explican mucho qué es lo que está pasando en estos momentos. Recordarás apenas este secuestro de funcionarios de Chiapas que me parece que ante una actitud importante del propio gobierno federal y de las autoridades locales, los que habían perpetrado este secuestro terminaron por
por soltarlos, por no aguantaron, digamos, la propia presión, y no me refiero a la cuestión mediática, sino al seguimiento de inteligencia que ya había sobre ellos, y terminaron precisamente por liberar a estos servidores públicos. Entonces, esto nos da una idea, este panorama realmente en focos rojos por varios lados, nos da una idea de esta herencia y de esto que se tiene que combatir. Incluso los propios documentos, Vicente, pues llegan al detalle de los municipios en los que se podría encontrar cada célula de estas organizaciones criminales, su capacidad de fuego, e incluso algunos de los cabecillas, de los que encabezan precisamente o son operadores de estas organizaciones en el propio Estado. Entonces, me parece que el Estado mexicano tiene la información de cómo está el asunto, pero tampoco se puede decretar un estado de sitio y de momento ingresar, etcétera. Es decir, hay quienes a veces preguntan, bueno, si tienen a tal nivel de detalle el asunto, ¿por qué entonces no van y los aprenden? No necesariamente se puede, porque es información que no está judicializada. Es decir, es información de inteligencia a la que hemos tenido acceso, pero finalmente es información de inteligencia que no necesariamente ha pasado por un proceso de judicialización, y tampoco es porque no se quiera, sino porque para eso es otro tipo de información que se tiene que generar para judicializar y entonces obtener órdenes de aprehensión, abrir expedientes, etcétera. En este momento, lo que nosotros hemos tenido acceso es a información de inteligencia militar en la que da cuenta de cómo está el panorama ahí. El momento al que hace referencia de la Secretaría de la Defensa Nacional pone a Chiapas entre cárteles y pandillas, leo en lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea, pero también hay que decir que Chiapas no sería el único estado con una situación delicada, ¿no? Ahí está el caso, por la situación fronteriza, a eso me refiero. Ahí está el caso en el norte de Baja California, mi propio Sonora, Tamaulipas, en fin, pero este caso en particular, leo de lo que publican del documento, señala que en la franja fronteriza sur, la problemática relacionada con la delincuencia organizada obedece a la presencia de células vinculadas al cártel del Pacífico, bandas delincuenciales locales y el grupo delictivo guatemalteco Los Huistas, mismos que mantienen pugnas por el control de las actividades relacionadas con el trasiego y comercio de estupefacientes procedentes de Centro y Sudamérica, subraya el documento. Y otra cosa, un dato también histórico para entender el interés de cárteles y de grupos del crimen organizado con la zona fronteriza, donde fue detenido Joaquín Guzmán Loera en algún momento, en Guatemala, y es precisamente por la ruta que sigue el negocio de las drogas, querido socio. Así es, Vicente. Por eso decíamos que esta complejidad que tiene Chiapas obedece a su propia situación geográfica, pues es la puerta de entrada natural incluso de los corredores que vienen desde América Central, de estos corredores, decíamos, pues de droga, también de tráfico de personas, de tráfico de armas en ambos sentidos, desde Estados Unidos hacia América del Sur, por ejemplo, y algunas armas que también se trasiegan de sur a norte, menos, pero también existe, y incluso el de bienes, algunos que son legales, pero que su comercio resulta ilegal. Estamos hablando, por ejemplo, de medicamentos que son elaborados por laboratorios y que son perfectamente vendibles en cualquier lugar, pero que se están trasegando de manera ilegal por estos puntos. Entonces, particularmente Chiapas tiene esa complejidad, la tiene un poco distinta, por ejemplo, Quintana Roo, donde también hay presencia prácticamente de estos mismos actores, es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Pacífico o de Sinaloa, también bandas de la Mara Salvatrucha, y que también, por ejemplo, en Quintana Roo, pues ha habido un aumento de la violencia en los últimos meses y tiene que ver con este desplazamiento este reagrupamiento de los propios cárteles. Y hay algo que ya comentábamos, Vicente, en otra emisión, y que tiene que ver con que probablemente haya más violencia y habrá un poco más de violencia de estos grupos de crimen organizado, y no es porque estén más libres, estén más sueltos, tengan más facilidades
de hacer sus negocios, es por el contrario. Precisamente hay una reacción y un reagrupamiento de 89 cárteles grandes que había prácticamente al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy hay 19, porque han tenido que reagruparse, han tenido que negociar incluso entre estas organizaciones, porque hoy, Vicente, sí les cuesta mucho más trabajo realizar los negocios ilícitos que estaban realizando. Y entonces, eso es lo que también se prevé, a veces este tipo de reacciones violentas, muy intensas, porque es que, en efecto, se tienen menos posibilidades de hacerlo como, de trasegar, de hacer sus negocios como lo estaban haciendo, ya no se diga en el sexenio de Felipe Calderón, donde prácticamente cuántas personas muertas, cuántas personas desaparecidas, a las que ni siquiera se les buscaba, a veces entraban a la estadística de los datos, pero en términos generales, por política de los propios ministerios públicos, tanto federales como locales, ni siquiera se archivaban prácticamente esas carpetas. Entonces, es una situación muy compleja que sabíamos, Vicente, no se iba a terminar en un sexenio. Creo que la política es la correcta en el sentido de atacar las causas y al mismo tiempo generar información de inteligencia que termine por golpear de manera importante a estas bandas del narcotráfico con el menor costo social. Entonces, me parece que ese es precisamente el camino, es una base sólida, pero por supuesto que esto no se va a resolver en un sexenio, aunque haya avances importantes. Y fíjate que de alguna manera también Chiapas podría significar un ejemplo de la mezquindad de esa oposición que busca burlarse y subestimar los esfuerzos en materia de seguridad con lo de abrazos no balazos, ¿no? Porque allá en Chiapas tampoco están de brazos caídos las autoridades. Estaba leyendo que entre enero y octubre de 2022 la Fiscalía General de Justicia de Chiapas abrió 122 investigaciones contra miembros de las pandillas de la Mara Salvatrucha 13, la MS-13, y Barrio 18, la MS-18. Y entre enero y septiembre fueron detenidos en ese estado 148 presuntos pandilleros, incluyendo 50 de El Salvador. En la Policía del Estado se creó una fuerza de tarea especial antipandillas y se desplegaron 350 soldados en los centros de transporte para responder a la campaña en El Salvador, que ha puesto en prisión a más de 60,000 supuestos pandilleros y motivó la huida de muchos de ellos del país, señala la organización no lucrativa Inside Crime. Pues creo que queda claro que en eso de los abrazos no balazos tampoco significa que van a dejar pasar y dejar hacer lo que quieran estos supuestos criminales. Por eso digo que es en alguna medida ejemplo de lo burdo de estas campañas contra la estrategia de seguridad desde la oposición, querido Sósimo. Así es, Vicente, mira, y realmente hay a varios niveles este tipo de campañas. Me refiero, hay una que es muy burda, pero hay incluso otra campaña que está siendo apadrinada por estos supuestos intelectuales que estaban muy cómodos con el régimen anterior y que hoy se llaman al escándalo porque hay una política, dicen ellos, la de abrazos, no balazos. Ellos tratan de señalar que las Fuerzas Armadas están hoy atadas y que los castigan si es que enfrentan a la delincuencia organizada y que se sienten, hay frustración entre integrantes de las Fuerzas Armadas porque no les dejan defenderse y porque no les dejan actuar ante la criminalidad que ellos observan. Lo cierto, Vicente, es que se trata, por supuesto, de campañas de desinformación, de manipulación, porque en ningún momento esta política que se ha resumido para el conocimiento de las amplias capas de la población como abrazos, no balazos, en ningún momento se está señalando que la ley se negocie, en ningún momento se está diciendo que los criminales van a poder hacer lo que quieran. Lo que se está señalando es que se van a atacar de manera integral las causas que generan la propia violencia. No se trata de manera irresponsable y totalmente criminal, como con Felipe Calderón, de ir prácticamente al mátalos en caliente, aunque negocies con ellos. Aquí de lo que se trata precisamente es que se combatan de manera destacada, importante, el caldo de cultivo de pobreza, de desigualdad, de corrupción
que genera precisamente el que muchas personas, jóvenes sobre todo, a los que se les ven cerradas las puertas, terminen incorporándose a las filas de la delincuencia organizada. De lo que se trata es que no haya este caldo de cultivo. Y en segundo lugar, también, Vicente, como se está utilizando hoy prácticamente como nunca antes, la inteligencia, ¿y cuál? La de carácter financiero. Vicente, prácticamente no hubo ningún tipo de congelamiento de bienes, de cuentas, durante, no digas el sexenio anterior, sino prácticamente durante los últimos 5 sexenios. No hay ninguna cantidad de dinero que se haya congelado que pudiera presumir alguna de estos sexenios, de estos expresidentes. En realidad ahora, pues sí, hay esta posibilidad, se ha utilizado, lo hemos sabido, hay algunos casos en que los jueces terminan liberando estas cuentas que pide la autoridad que se congelen, como el caso de la esposa de Genaro García Luna, pero en términos generales es algo que se está utilizando, que se está haciendo y es parte de esta estrategia que es integral y que no va a la violencia de manera inmediata e irracional, irreflexiva, irresponsable de utilizar también entonces la violencia. Entonces, me parece, Vicente, que esta campaña que trata de burlarse de abrazos, no balazos, pues tiene varios niveles. Hay quienes de manera muy burda, algunos comunicadores pueden señalarlo a través de sus espacios, pero hay otros que supuestamente tienen un barniz de academicismo, tienen un barniz de supuesta intelectualidad, pero van a lo mismo. En realidad, Vicente, lo que quisieran es que fracasara esta política porque atiende las cuestiones sociales, porque atiende el caldo de cultivo, y ellos lo que quisieran es otra vez que haya muertos por doquier, que haya descabezados, que incluso a través de YouTube se transmitan en vivo procesos de tortura. Hay que recordar también, Vicente, que pues eso no existe hoy, no obstante que sí, el problema es serio, se tiene que seguir atendiendo, no hay que ocultarlo, por supuesto, hay que traerlo a la mesa de discusión, pero para nada es lo que vivimos en sexenios anteriores. ¿Hay alguna cosa que en particular te haya llamado la atención de este documento que los lleva a publicar este reportaje especial en la revista Contralínea, Sósimo? A mí, por ejemplo, me llama la atención que Palenque, un destino tan mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a los documentos y a las cifras, es, si me permiten, un hervidero, solo por mencionar un dato, Sósimo. Así es, Vicente, pues sí, en realidad, bueno, Palenque ahí han encontrado, podríamos decir que refugio por las propias condiciones geográficas, sociales de la entidad, pues sí, integrantes de la propia Mara Salvatrucha. Recordar incluso, Vicente, que estos integrantes a veces están camuflados con supuestos apoyadores del trasiego de personas. Muchos en realidad de ellos son parte de estos traficantes de personas. Sí hay que tratar de distinguir entre aquellos defensores de derechos humanos que por cuestiones de convicción y de manera honesta, pues ayudan a los hermanos que van huyendo de los regímenes políticos autoritarios, del cambio climático, de la pobreza, de la violencia, y que andan migrando, buscando llegar a Estados Unidos vía territorio mexicano. Hay, por supuesto, defensores auténticos de derechos humanos que están apoyando a estas personas, a estas familias en tránsito, pero también hay otros que se hacen pasar por supuestos defensores de derechos humanos que apoyan el trasiego de personas, o más bien la migración, y en realidad son tratantes de personas, les cobran a las personas y también incluso terminan secuestrándolos, extorsionándolos, y bueno, pues a algunas de estas personas precisamente a quienes pertenecen son a estas maras en sus distintas denominaciones que existen. Y otra cosa que creo que podemos destacar, Vicente, pues es la presencia que se tiene ubicada incluso al detalle
de en dónde se encuentran las células del cártel Jalisco Nueva Generación, en dónde las del cártel del Pacífico, en dónde las de la Mara Salvatrucha y también de las bandas locales. Y me parece, Vicente, que incluso también hay que destacar, porque así está, podemos ver nosotros el mapa en los propios documentos y cómo prácticamente hay una especie de cerco sobre lo que hoy es el zapatismo y que prácticamente en el área zapatista no hay una presencia de estas organizaciones, sin embargo están prácticamente en las orillas, en la frontera, como una especie de cerco sobre las propias comunidades zapatistas, y esto digo reconocido en este mapa elaborado por la propia Sedena, que además, Vicente, pues no estaba hecho para que fuera conocido por los medios de comunicación, sino un asunto de consumo de información interna en la propia Sedena, pero de esto es también de lo que da cuenta. E insistir en algo también, Vicente, en que sí, se tiene hasta el propio detalle de quiénes son los que encabezan estas células del narcotráfico y de las maras en Chiapas, pero que mucha de la información no está judicializada. Me parece que en los próximos meses o semanas podríamos estar viendo que estén siendo detenidas algunas de estas personas. Nosotros en Contralínea hemos publicado ya varios temas al respecto, incluso de otras entidades, y hemos visto cómo pues algunas de los personajes que venían en estas informaciones han sido en su momento ya detenidos en las recientes semanas, por ejemplo, o meses. El caso concreto, por ejemplo, en Quintana Roo, donde hemos visto cómo se detuvo a personajes que estaban ya enlistados, enfilados en esta información de inteligencia, pero que no necesariamente estaba todavía judicializado el expediente y ya en su momento tuvo lugar. Y urge, por supuesto que está bien que se haga, Vicente, porque hemos visto que Chiapas ha habido una suerte de violencia importante en las últimas semanas. Ojalá que pronto puedan detenerse precisamente, sobre todo a quienes están generando el mayor volumen de esta violencia. Oye, Sosimo, además, el caso Chiapas, tan apasionante analizarlo, ¿no? Porque es donde se juntan estos negocios ilícitos de la trata de personas, que muchas veces también es controlada por algunos cárteles, el tráfico de drogas, en fin, hay incluso una pugna, así lo entiendo, por quién controla de mejor manera o de mejor forma el flujo de dinero. Y bueno, muchas veces resulta hasta más lucrativo el tráfico de personas, la trata de blancas, que el mismísimo negocio de las drogas. Pues qué barbaridad, ¿no? Así es, Vicente, y es que antes podíamos ver que había cárteles prácticamente especializados en alguna de estas actividades, algunos especializados prácticamente en las drogas, otros en la trata de personas, sobre todo trata de mujeres que además venían de otras regiones del mundo, en el tráfico de armas. Vicente, lo que ha venido ocurriendo es de que los grandes cárteles fueron apoderándose de todos los negocios. Otro negocio que también hemos podido ver, y bueno, pues ya es un adelanto prácticamente que te hago, pero estamos sobre este asunto, es el tráfico de maderas preciosas y el tráfico de minerales, que también ha estado ya a cargo de las propias organizaciones criminales en lugares como el propio Chiapas, en lugares como Guerrero, en lugares también como Nayarit, y que pues son los grandes cárteles del narcotráfico los que están precisamente metidos en este negocio. Otro asunto en el que también podemos ver cómo se han ido metiendo estos cárteles del narcotráfico y subordinaron o incluso desplazaron a los que antes tenían a cargo este negocio criminal es, por ejemplo, en el negocio de especies, podríamos decir, especies de animales y también incluso de vegetales que se venden en China, que se venden en otras partes, en otras regiones del mundo, pero que proceden de México. Entonces, hemos visto cómo los cárteles del narcotráfico, y también esto tiene que ver, Vicente, porque le han ido cerrando varios espacios y ellos obviamente no quieren terminar ni con su nivel de vida, ni con la organización que tienen, y empiezan entonces a incursionar en otros negocios que también les generan altos dividendos. Y sí, el asunto de la trata de personas, pues a veces es incluso mayor en dinero generado que el de las drogas.
Entonces, sí, están metidos en todo eso, Vicente, y es una situación, como decíamos, muy compleja, muy compleja, pero que también al mismo tiempo, no obstante esta emergencia que podemos ver, estos puntos rojos que estamos viendo, por ejemplo, en este caso en Chiapas, al mismo tiempo, Vicente, creo que también hay esperanza de que la propia dinámica que se está generando hoy en México para combatir, cerrarle espacios a estos grupos criminales, pues también empiecen ya a acotarlos y a poco, no es de la noche a la mañana, pero tengan menos espacio para seguirse reproduciendo, no en números solamente, sino reproduciendo financieramente. Entonces me parece que esperemos que haya mejores, un panorama mejor en los próximos años con respecto del narcotráfico. Y a eso nada más para cerrar el tema Chiapas y hacerte por ahí algunos planteamientos, Sósimo, sumémosle los enfrentamientos, por ejemplo, casos como el de Panteló, allá en Chiapas, disputas muchas veces por tierras que han provocado estos enfrentamientos violentos que la gente pues básicamente salga huyendo de sus comunidades, que me quiero imaginar no están directamente ligados al crimen organizado, sino a otros fenómenos que desatan situaciones violentas, pero que también sumado a todo esto, pues complica aún más lo ya complicado. Pues sí, es que a río revuelto, precisamente, Vicente, muchos de estos grupos que no tienen origen en el narcotráfico terminan siendo utilizados, cooptados por el propio narcotráfico. Es algo que también hemos visto, por ejemplo, en Guerrero, o en Oaxaca, también varios grupos que tenían, que también estaban trabajando en la ilegalidad e incluso en la propia delincuencia, pero más hacia el ámbito de la delincuencia común, terminan sirviendo a estos grandes cárteles. Y el caso, como bien comentas, de Chiapas, muy complejo. Algunos grupos terminan precisamente al servicio de estos grandes grupos e incluso son los que utilizan como carne de cañón para enfrentarlos a otras organizaciones antagónicas también en el trasiego de drogas. Querido Sósimo, aquí te pido la primera invitación para esta audiencia diferente e inteligente que está siempre al pendiente de la mesa de investigación Contralínea Sin Censura. ¿En dónde los pueden ver, escuchar y leer, Sósimo? Así es, estamos en www.contralinea.com.mx, en donde encontrarán los detalles, los documentos de estas, de informaciones como esta, Vicente. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Contralínea, en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox. Y a mí me encuentran como @Sósimo_contra en Twitter y también como Sósimo Camacho en Facebook. Oye, Sósimo, mi planteamiento, que ya no tiene nada que ver con Chiapas, o tal vez sí, por pues la situación de inseguridad que se vive en el país, buscamos siempre documentar lo que se dice, lo que se informa desde estas trincheras como la de Contralínea y de Sin Censura. Por eso la alianza informativa. Te quiero preguntar, respeto mucho tu opinión, por eso te lo pregunto, ¿qué piensas de lo que hacen desde otras trincheras con una irresponsabilidad grotesca? Estaba viendo la portada de la revista Siempre y me parece pues grotesco, grosero, repudiable que esta revista, que en algún momento significó pues otra cosa, ahora haya caído en esto. Andrés Manuel López Obrador crea condiciones para un magnicidio y pone la fotografía de 4 aspirantes de la oposición y dice la directora de la revista, el propio presidente ha reconocido a José Pagés, el padre de la hoy directora Beatriz Pagés, que es pues ahora sí que comparsa de los Alarraqui y de los Lozano en un espacio digital. Dice, la campaña presidencial del 2024 será la más peligrosa de la historia moderna. Si en las elecciones del 2021 los narcos
secuestraron y asesinaron candidatos. En la contienda por la presidencia, un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan. Incluso lo que escribe es de una gran irresponsabilidad, pero tampoco me sorprende por lo dicho por Felipe Calderón, que el crimen organizado podría meter la mano en el proceso del 2024, pero pues quiero conocer tu opinión de este periodismo irresponsable, para no sonar tan brutal, tan de choque, pero así las cosas en la tienda de enfrente, digamos, querido socio. Vicente, es que tendríamos que pensar si es que tendríamos que seguirle llamando periodismo. Realmente, como bien comentas, no sorprende, porque ya viene desde hace tiempo y ni siquiera al inicio de este sexenio. La revista Siempre se perdió ya desde hace mucho tiempo. Hay que recordar el papel que también intentó jugar, y digo intentó jugar porque son medios que prácticamente nada más lee, y eso habría que incluso cuestionarnos si realmente los lee la propia cúpula, la propia élite de esos mismos partidos, porque no tienen ya ningún tipo de incidencia en realidad entre la población. Pero entiendo esta parte que genera pues también indignación el que se haga uso de medios de comunicación, como bien comentas, de manera tan irresponsable y tan burda, además, Vicente, porque el nivel de análisis que expresa la directora de la revista Siempre, que es a ella, por supuesto, la que decide, la que diseña prácticamente este tipo de portadas y luego también lo tuitea, etcétera, pues tendríamos que señalar, Vicente, que tiene unas limitaciones muy claras con respecto de lo que es el periodismo, muy claras con respecto de incluso un análisis que tendríamos que pedirle incluso a los del primer, se avergonzarían los del primer semestre de ciencia política, por ejemplo, de un análisis de este nivel. Y me parece, Vicente, hay que recordar que sí, José Pagés, pues se trató de un periodista impresionante que en su momento tuvo a bien ordenar la realización de trabajos periodísticos que cuestionaban la propia hegemonía de la comunicación que había entonces. Hay que recordar que sí, a través de las páginas hace muchos años, décadas, de la revista Siempre, en su momento tuvieron lugares reportajes sobre el asesinato de Rubén Jaramillo, por parte de, pues sí, del régimen de entonces, muy valiente, por supuesto, pero Vicente, desde que asumió Siempre, Beatriz Pagés, y también ya tiene muchísimo tiempo, pues perdió totalmente la brújula, y lo hemos visto en este tipo de campañas desde antes de que asumiera el presidente de la República. Fue aquellos de los más estridentes, esta revista diciendo que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, fue de los que dijeron que si llegaba a la presidencia de la República un personaje como Andrés Manuel López Obrador, el país se iba a convertir en un país comunista con una dictadura que no iba a dejar incluso que existieran esos mismos medios, es decir, una serie incluso de mentiras muy burdas que pues ahora se están coronando, pero también al mismo tiempo, Vicente, sí son motivo de preocupación, no tanto porque uno pudiera decir que tienen análisis certeros, sino porque dan cuenta también de a lo que le están apostando. Si es que dicen que podría haber un plan, pues el plan estaría del lado de ellos. O sea, en realidad un plan de violentar el proceso electoral, ¿a quién le conviene? A ellos. Es decir, Vicente, pues sí, es un poco de preocuparse, pero por lo que ellos podrían estar planteando, por lo que ellos podrían estar generando, eso desde el punto de vista del activismo político que ellos podrían generar, y desde el punto de vista del análisis, pues creo que se tienen que estar dando de golpes todos los días contra la realidad, porque todo lo que han estado vaticinando, lo que han estado anunciando, pues uno a uno siempre han estado equivocados y siempre se topan con la realidad. Entonces me parece que desde el punto de vista del análisis poco tienen que ofrecer. Se ve grotesco esto que están haciendo, por un lado, y por otro la preocupación es que este plan de generar violencia podría venir precisamente de ellos. Y también importante la advertencia que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dice que si la oposición no logra inflar a Xóchitl Gálvez, se van a poner más rudos, lo que eso signifique. Y pues ya me dejó a mí rascándome la cabeza el presidente. ¿Más rudos? Híjole, si así
el presidente tiene en contra a esos que hoy les prometió que se van a respetar las concesiones, las licencias en radio y televisión, así a pesar de esas garantías, mienten, tergiversan, etcétera, etcétera, etcétera? Pues no me quiero imaginar a qué se refiere el presidente con que se van a poner más rudos, Sosimo. De ahí la preocupación, Vicente, porque en efecto, ¿a qué se refiere con más rudos? Porque más rudos, pues creo que desde el punto de vista de la animadversión que expresan, de los insultos que hacen, creo que ahí ya no está el camino. Ellos ponerse más rudos, no sabemos qué podría significar ponerse más rudos, pero hay algo, Vicente. Quienes han realmente generado violencia en los procesos electorales han sido ellos, y entre ellos hay que recordar, Vicente, pues lo que ocurrió en el año de 1994, esa serie de magnicidios ordenada prácticamente desde el poder para ponerse en orden entre ellos. Y son ellos los que ya en el poder, hay que recordar, por ejemplo, en el sexenio de Salinas, de Carlos Salinas de Gortari, pues más de 400 luchadores sociales, activistas políticos entonces de la izquierda, de la oposición, que fueron asesinados y desaparecidos en ese sexenio, ya no digamos lo que pasó en el sexenio de Felipe Calderón, cuando bajo la justificación de la guerra contra el narcotráfico, cuántos liderazgos de carácter obrero, de carácter campesino, medioambiental, defensores de derechos humanos, pues fueron asesinados. Entonces, la violencia precisamente, Vicente, viene de ellos, y por eso decía que en el análisis pues parece que es muy burdo, más bien en la advertencia que pudieran estar dando, el mensaje que pudieran estar dando es lo que pudiera preocupar, porque no sería la primera vez que estos integrantes del viejo sistema político mexicano intentaran generar violencia. Y también, ojo, Vicente, ¿cómo se puede atajar a este tipo de intentonas de generar violencia? Pues precisamente es con la participación masiva de la sociedad. Hay que recordar que en 2006 ya había ganado Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República, pero no lo aceptó el viejo sistema político mexicano. Ya en 1988 había ganado Cuauhtémoc Cárdenas y tampoco lo había aceptado el viejo sistema político mexicano. Si en 2018 lo aceptó y no tuvo la oportunidad siquiera de generar violencia, fue por una participación abrumadora de personas que con más de 30 millones de votos, pues dijeron que sí, que querían un cambio, y me parece, Vicente, que una manera de cerrarle el paso a estas prácticamente advertencias que se ven desde la derecha, desde la Alianza Va por México, pues es con una participación masiva. Así es. Por cierto, también ha dicho, ya para cerrar, el presidente, que no necesitarán o no se les dará seguridad especial a los aspirantes y al aspirante, a las famosas corcholatas de la coalición Juntos Haremos Historia, PT Verde Morena, contrario pues a esta narrativa, a este panorama que intentan pintar desde medios opositores, abiertamente opositores, como lo hemos mencionado. Y mi querido Sosimo, ¿alguna reflexión, algún comentario para cerrar? Y obviamente te pido que lo último que nos dejes sea esta invitación para que la audiencia nuevamente tenga los datos en donde los pueden ver, escuchar y leer. Así es, Vicente. Pues mira, a propósito de lo que has estado planteando en esta mesa, muy interesante, por supuesto, el tema, pues sí, señalar, Vicente, que la violencia podría en algún momento encontrar espacio si es que hay una falta de participación de la propia población, si es que pues hay espacio desde los medios de comunicación para decir que no hay libertades, para decir que no hay manera de ejercer política, que hay un régimen autoritario. Me parece, Vicente, que este discurso no ha tenido eco en la propia población, que sigue con todos y los problemas heredados y los que sabemos que se están viviendo, pues sigue viviendo su vida, haciendo un mejor país, con su trabajo cotidiano, con su trabajo diario, y me parece, Vicente, que es lo que se tiene que hacer, es lo que tenemos que seguir haciendo, no caer en el pánico, no caer tampoco en el amarillismo, desde ensalzar la violencia, etcétera. Solamente, claro, es tener
tener la conciencia de que hay quienes sí buscarían descarrilar un proceso y la manera de cerrarles el paso es una participación masiva. Y Vicente, pues señalar, agradecerte mucho, valoro mucho este espacio de la Mesa Contralínea Sin Censura, e invitamos a que la audiencia nos siga acompañando, nos siga regalando este favor de su atención. Estamos de lunes a viernes, esta mesa de Contralínea Sin Censura en punto de las 8 de la noche, y también a nosotros como Contralínea nos encuentran en www.contralinea.com.mx, también en nuestro noticiero de 10 a 12 del día, todos los días de lunes a viernes, Contralínea, periodismo de investigación por YouTube y también por Facebook. Estamos precisamente en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Contralínea, y estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iVoox, y a mí me encuentran como @Sosimo_ en Twitter y también como Sosimo Camacho en Facebook. Mi querido Sosimo, siempre es importante desmenuzar estas cositas, estos temas para la audiencia de Sin Censura, y yo disfruto mucho conversar contigo. Nos vemos en la próxima muy pronto, Sosimo Camacho. Un fuerte abrazo, Vicente, para ti, para todo el equipo, el agradecimiento y también para la audiencia. Gracias, Sosimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura, que espero no solamente vea en vivo, sino que nos ayude a compartir, porque si usted nos ayuda, avanzamos. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, y sobre todo en esta transmisión, ayúdenos con los likes. Dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba, porque a punta de likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestras transmisiones y que haga disponible precisamente este contenido sin censura para más personas. Gracias por su apoyo.